Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Te mando un fuerte saludo. Te quiero compartir cómo estructurar una base de datos en el programa estadístico SPSS. Es una situación muy sencilla, pero requiere saber algunas situaciones para que podamos tener una base de datos eficiente. Por ejemplo, conocer la naturaleza de tus variables, es decir, si son nominales dicotómicas, nominales politómicas, si son ordinales o son variables de razón o variables continuas. Eso es para darle posteriormente el tratamiento estadístico correcto. La plantilla en el SPSS es relativamente sencilla. Tiene varias ventanas como si fuera Windows, pero aquí en las columnas se van a colocar los números que representan a cada una de las variables. En esta plantilla es sencillo, pero tenemos que indicarle al programa qué es lo que requerimos para esto. Entonces, si nos vamos a las vistas de variables, vamos a ver que cada una de estas columnas tiene características específicas. En la primera columna, nosotros siempre vamos a colocar la identificación o el código de el sujeto de estudio o de la variable que querramos colocar de primera instancia. Nosotros lo vamos a poner como ID. El tipo siempre va a ser numérico, la anchura en 8 y los decimales los vamos a colocar siempre en 0. Y la etiqueta aquí le podemos colocar identificación. Los valores no tenemos ahorita ninguno. Los perdidos no tenemos ahorita tampoco datos. Las columnas se quedan en 8, la alineación a la derecha, o como ustedes gusten realizarlo. La medida es desconocida, aunque podemos colocarle que es nominal. Y la entrada la dejamos específicamente así como entrada. Vean ustedes, si nos vamos a la vista de datos, que la primera columna se llama ID y aquí vamos a colocar los números sujetos. Por ejemplo, si tenemos 10 números o supongamos que tengamos 10 sujetos de estudio para no hacer una variable tan grande. Pero aquí pueden ser 100, 1000, 10,000, los que ustedes tengan que deseen analizar. Para la segunda variable, nos colocamos nuevamente aquí y coloquemos, por ejemplo, sexo. El sexo tenemos exactamente con una variable sin decimales, la identificación aquí le colocamos, sexo, y los valores. Vamos a darle un valor determinado. Vean aquí en la columna de valores le dimos un clic en esta parte y salió esta ventana emergente. Entonces, como esta es una variable nominal dicotómica, le tenemos que dar un valor para poderla cuantificar. Supongamos que 1 es hombre y le damos a añadir. 2 es mujer y le damos a añadir y aceptar. Posteriormente tenemos la medida. En la medida dijimos que era una variable nominal dicotómica. ¿Cómo aparece nuestras variables de datos? Aquí tenemos sexo, aquí están los valores perdidos porque ya tenemos 10 sujetos de estudio, pero supongamos que sea de manera aleatoria, colocamos 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Tenemos una codificación de lo que significa 2 y 1, como se los he mostrado. Entonces tenemos nuestra segunda variable lista. ¿Cuál sería nuestra tercera variable? Supongamos que sea la edad. Sigue siendo la misma. Aquí tiene que ser con decimales en 0. La etiqueta, le colocamos edad. Recomiendo siempre que la edad sea una variable continua de razón, porque muchas veces hacen de la edad una variable ordinal, es decir, clasifica la edad de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20, y a cada una de esas clasificaciones se le tiene que dar un número como una variable nominal, como lo hicimos con sexo. Pero a ese tipo de variables no se le puede sacar medidas de tendencia central. Por eso es que la edad la colocamos con si fuera escala, no es nominal,
Y en nuestra base de datos, supongamos que sean 20 años, 19 años, 25 años, 18 años, 24 años, 22 años, y así vamos llenando dependiendo de las características de nuestros sujetos de estudio. Listo. Entonces tenemos identificación, sexo y edad. Posteriormente, ¿cuál sería nuestra siguiente? Procedencia. Recuerden que lo que tratamos es caracterizar a los sujetos de estudio. Y caracterizarlo significa, pues, saber cuáles son la información que nos pueda arrojar las variables sociodemográficas de cada uno de estos sujetos de estudio. Entonces, aquí en la identificación podemos colocarle igual procedencia. Valores. Le ponemos un clic aquí y decidimos que el valor 1 va a ser referido para aquellos sujetos que vengan de una zona urbana. Le damos añadir. Y 2 para aquellos sujetos que vengan o refieran venir de una zona rural. Y le damos añadir y aceptar. Si nos vamos a nuestra vista de datos, procedencia. Aquí podemos abrir un poquito más nuestra columna, como lo ven. Le damos clic y arrastramos para que podamos verla toda completa. Entonces, la codificación sigue siendo 1, 2, 1, 2, 2, 1. Recuerden que esa es una base de datos ficticia, solamente es con fines académicos, didácticos, para poderles mostrar cómo se construye, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá procedencia, la otra base, la otra variable, nivel socioeconómico. Fíjense, aquí va a pasar algo muy característico. Si le colocamos nivel y separamos y le ponemos socioeconómico, el nombre de la variable contiene un carácter no permitido, que es el espacio. No lo van a poder hacer. Entonces, si le damos a aceptar y acá decidimos colocarle nivel socioeconómico, cuando estemos acá en la etiqueta, va a ser nivel socioeconómico. Aquí se la podemos colocar de manera completa. Aquí nos faltan los decimales. A lo mejor no he colocado ningún ejemplo porque decimal es 0. Vamos a ver, nivel socioeconómico. Los valores que le vamos a dar al nivel socioeconómico, vamos a colocarlo como bajo, medio y alto. ¿Les parece? Tenemos 1, que es bajo, y le damos a añadir. 2, que vamos a colocarlo como medio, y le damos a añadir. 3, lo colocamos como alto, y le damos a añadir. Pero quiero que des cuenta que no aparece como lo hicimos con los demás. ¿Por qué? Porque a este no le quitamos los decimales. Medio, alto y bajo. Bueno, si le damos a aceptar, y esta variable no es una escala, lleva un orden o secuencia, pero vamos a colocarla como nominal politómica. Aunque déjenme corregirlo, lo correcto sería una variable ordinal porque lleva un orden o secuencia. Ahora, si nosotros nos colocamos aquí y el nivel socioeconómico viene en 1, 2 y 3, de esta manera se van a percatar de que van a aparecer los decimales. Si me regreso acá y decido colocar decimales en ceros, automáticamente los decimales desaparecen, ¿de acuerdo? Por si tenían esa duda que no les había comentado. Bueno, continuamos con la siguiente columna. Vamos a colocar la escolaridad. Escolaridad sería, también la vamos a colocar con 0 decimales. Aquí volvemos a repetir, escolaridad. Vamos a manejar la escolaridad como una variable ordinal. De una vez la colocamos, porque hay orden o secuencia. ¿Cuál va a ser? Nosotros lo vamos a decidir ahorita. 1
vamos a colocar a la escolaridad primaria y damos a añadir. 2, colocamos a la escolaridad secundaria y le damos a añadir. 3, le damos a la escolaridad bachillerato y añadir. 4, universidad o licenciatura. Licenciatura. Le damos a añadir y vamos a colocarle una que es 5, posgrado, refiriéndose a lo que es maestría y doctorado. Y le damos a añadir. Y aceptar. Nos vamos a la vista de datos y tenemos escolaridad. Aquí les comento, podemos abrirlo para que se vea bien. Y suponemos que tienen esta escolaridad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la variable que sigue? Podemos, dentro de las variables sociodemográficas, pues el estado civil. ¿Cómo ponemos el estado civil? Lo podemos colocar así, EDO. El guión bajo es el carácter que acepta, no acepta guión medio. Entonces así lo podemos manejar. EDO civil no lo va a aceptar. Tenemos 0 de decimales. Aquí completo, estado civil. Y los valores, vamos a darle 1, casado, añadir. 2, viudo, añadir. 3, divorciado, añadir. 4, soltero, soltera, añadir. 5, unión libre. Y le damos a añadir. Aquí, por ejemplo, tenemos un error. Mi teclado a veces repite las letras y no me doy cuenta. Entonces, aquí le damos a eliminar. Y otra vez lo volvemos a colocar. 3, divorciado. Divorciado y le damos a añadir y se corrigió. Todos los demás están bien, perfecto. Entonces le damos a aceptar. Y el valor también es una variable, bueno, esta es una variable nominal politómica. No lleva un orden o secuencia. Vamos a, de este lado, el estado civil. Supongamos que la mayoría de nuestros participantes son solteros. Tenemos tal vez un casado, 2 casados, un divorciado y 2 que viven en unión libre. Nos vamos nuevamente a la vista de variables. ¿Qué otra variable se les ocurre? Número de hijos. Le coloco así, guión bajo, recuerden que es el carácter que acepta. De esta manera. Número de hijos no puede ser 1.5 hijos, entonces decimales. Y aquí le colocamos directo, número de hijos. Y aquí no hay valores, es una variable de razón, es continua. Y tenemos acá un valor desconocido, es una escala, es continua, vamos a ver. Aquí tenemos que, le damos un clic y 2 clics para que corrijamos número de hijos. Aquí también tengo un error, les digo que me repite algunas letras mi teclado. Le damos 2 clics, número de hijos y queda. Entonces el número de hijos, que es aquí, pues puede ser 0 hijos, 1 hijo, 0 hijos, 0 hijos, son personas jóvenes,
Supongamos que alguien tiene 2, un hijo, 0, 0, 0. Y vamos viendo cuál es la frecuencia de estos datos. Ahora, hay algo que quisiera comentarles. Este dato de escolaridad lo estamos colocando, si ven aquí el símbolo, es una variable ordinal, porque lleva un orden de secuencia, desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad y posgrado. Pero eso es una variable en donde solamente podemos tener frecuencias y porcentajes. Pero si nosotros quisiéramos sacar medidas de tendencia central como media, mediana y moda, no podríamos tener esa posibilidad porque no es una variable de razón. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aquí en escolaridad, si le damos clic derecho, le damos insertar variable y tenemos una variable nueva. ¿Se dieron cuenta? Si quisieran meter alguna variable que les haya faltado entre estas. Aquí le damos un clic. Entonces le colocamos años de escolaridad. Años de escolaridad. Y aquí completo. Años de escolaridad. No tenemos ningunos valores. ¿Por qué? Esta es una variable de razón. Fíjense lo que vamos a hacer aquí. Si nos vamos a nuestra vista de datos, aquí en años de escolaridad, vamos a colocarla de esta manera. ¿Cómo se pregunta? Eso es un detalle siempre muy específico en los investigadores principiantes que no preguntan los años de escolaridad, preguntan siempre la escolaridad, es decir, si tienen o no primaria, secundaria, preparatoria. Pero la pregunta a los sujetos de estudio es, ¿cuántos años estudió, señor? Híjole, pues nada más tengo la primaria. ¿Y no estudió la secundaria? Sería la segunda pregunta. Sí, sí la estudié. Y tu tercera pregunta es, ¿cuántos años de secundaria hizo? Pues nada más hice 2, joven. Bueno, eso de joven fue de más. Entonces, ¿cuántos años tiene? Son 6 de primaria y 2 de secundaria. Aquí tenemos 8 años de escolaridad. Y así es como esto lo hacemos una variable de razón y podemos sacar medidas de tendencia central. Entonces, supongamos que aquí sean 8, que haya terminado primaria y secundaria son 9, este tiene 12 años de escolaridad, este sí tiene 15, este nada más tiene 6, este tiene 8, este tiene 13, supongamos, este tiene 16 años, este tiene 11 años de escolaridad y este tiene 7 años de escolaridad. Estudió hasta primero de secundaria, por ejemplo. Entonces ya tenemos esta variable. Vamos a continuar entonces. Eso fue un ejemplo para insertar una variable que te haya faltado entre estas. Religión, por ejemplo. Dependiendo también de la pregunta de investigación, pues tienes que indagar qué tipo de religión. Pero finalmente, en los trabajos que hemos realizado, no interesa mucho la religión. Entonces le damos un valor, que uno será creyente, independientemente de si tenga o no religión. 2, no creyente. Y 3, para aquellos que ni afirman ni lo niegan, me gusta siempre considerarlos como agnósticos. Y le damos a aceptar. Entonces nos vamos a la vista de datos, tenemos religión. Entonces 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2 y 2 agnósticos. Nos regresamos acá nuevamente. ¿Qué otra? Esas son las variables, algunas de las variables sociodemográficas, pero también hay variables clínicas o antropométricas. Por ejemplo, si queremos, dentro de nuestro trabajo de investigación, el peso lo tenemos. Aquí podemos tener algunas decimales o no. Eso nosotros lo decidimos, ¿no?
Peso en kilogramos. No tenemos aquí ninguna, desconocido. Es una escala. Aquí creyente es una variable nominal politómica. Y si nos vamos a la vista de datos, aquí está el peso. Supongamos que es una muestra en donde los sujetos de estudio tienen un grado de sobrepeso u obesidad. Vamos a colocarles en 88 kilos, 98, 81, 100, 87, 99, 79 kilos, 94, 82 y 79 kilos. Recuerden que es una base de datos ficticia. Entonces ya tenemos peso. ¿Qué más les gustaría? Por ejemplo, si está dentro de lo que estoy investigando, que tengo que medir la glucosa, ¿no? Le damos decimales 0, aquí glucosa. Esta viene siendo una escala. Si se dan cuenta, todas las variables que vamos a tener ahorita van a estar en escala. Son variables de razón, porque parten del 0, siempre son positivas. No es una variable nominal que se le tenga que asignar algún número. Estas ya tienen un número en automático. Y aquí tenemos, por ejemplo, si ya está la de glucosa, nos vamos a la lista de datos y supongamos que son personas con obesidad y aparte tienen problemas con el control de la glucosa. Entonces aquí tenemos 100, 132, 120, 110, 98, 134, 121, 125, 131 y 140 de glucosa. Son personas con diabetes y algunos, bueno, prácticamente todos, excepto esta persona y esta, están descontrolados. Tienen problemas con la concentración de diabetes. ¿Qué más les gustaría? Colesterol. En el colesterol tenemos también supongamos la etiqueta, estoy haciendo una escala, vamos para acá, el colesterol. Con esto podemos jalar nuestra base para poder ver. Recordemos aquí para que se vea completo. El colesterol 250, 270, 300, 190, 180, 230 de colesterol, 270, 245, 235 y 200 de colesterol. ¿Qué otra variable clínico-antropométrica? Por ejemplo, tenemos circunferencia de cintura. Pero me gustaría poner circunferencia de cintura junto a la de peso, porque esas son variables clínicas o bioquímicas, y peso es antropométrica y circunferencia de cintura está aquí. Entonces volvemos a hacer el mismo ejercicio. Clic derecho, insertar variable, y ahí tenemos. Y ponemos circunferencia de cintura, me gusta de esta manera, le ponemos cc, y acá circunferencia de cintura. Esta, como les estaba comentando, es una variable de razón. Continuamos acá. Las variables, ahora variables clínicas. Por ejemplo, acá tenemos frecuencia cardíaca. Pero no podemos completa no la podemos colocar. Entonces así solamente. Frecuencia cardíaca. Y acá colocamos frecuencia
cardíaca. Bien, entonces, supongamos, bueno, ahorita vamos a continuar esto. Frecuencia cardíaca, ¿y qué tenemos aquí? También es una escala. Aquí nos faltan dos por llenar. Circunferencia de cintura y frecuencia cardíaca. Iniciamos con esta para ir en orden. Circunferencia de cintura. 80, 92, 100. Supongamos que son personas que tienen sobrepeso y obesidad. ¿Qué será? 99, 87, 90, 98. Listo. ¿Por qué la frecuencia cardíaca? Supongamos que estamos realizando un trabajo en donde estemos midiendo la frecuencia cardíaca, o que es importante medir la frecuencia cardíaca. Vamos a regresarnos a nuestra lista. Si yo quisiera medir la frecuencia cardíaca de estos sujetos de estudio antes de hacer ejercicio y la frecuencia cardíaca después de hacer ejercicio, tengo dos frecuencias cardíacas. Entonces acá tendría que colocar frecuencia cardíaca en reposo, por ejemplo. Y aquí frecuencia cardíaca ejercicio, por ejemplo. Y también lo colocamos así. En reposo, la frecuencia cardíaca de estos sujetos está por debajo de los 100 latidos por minuto. ¿Les parece? Entonces, vamos a colocarlo así. Pero después del ejercicio, tenemos que esta frecuencia cardíaca aumentó. 140, 134, 160, 156, 148, 156, 170, 139, 146, 159. ¿De acuerdo? Bien. Es una base de datos muy sencilla. Tenemos 16 variables que van, las primeras se colocan tanto el código y las variables sociodemográficas, características que van a determinarse en los sujetos de estudio con una cédula de datos sociodemográficos, características antropométricas, como circunferencia de cintura, peso, pero aquí puede ser porcentaje de grasa corporal, índice de cintura-cadera, no sé. Variables clínicas como glucosa, colesterol, pero se pueden determinar otras cosas como insulina, adiponectina, factor tumoral alfa, alguna hormona, etc. Y las variables clínicas. Aquí colocamos ejemplo de frecuencias cardíacas antes y después del ejercicio. Pero también pueden ser variables como presión arterial, esa es una clásica, respiración, no sé, lo que ustedes gusten. Pero recuerden, tenemos que identificar la naturaleza de nuestras variables, porque a través de esto va a contar muchísimo el tratamiento estadístico que le vamos a dar a cada una de estas. Y es así como se ve. Estos solamente son 10 sujetos, pero pueden ser N cantidad de personas. Una muestra tal vez muy grande o un censo, lo que ustedes gusten. Y es así como se desarrolla una base de datos.
Entonces, te invito a que en una plantilla del SPSS empieces a colocar las características de cada una de tus variables de estudio para que puedas posteriormente llenar cada una de las casillas con las características de cada una de las variables y puedas tener ya los elementos para poder analizar resultados de tu trabajo de investigación. Bueno, pues espero que te haya servido mucho este video. Es un video cortito, muy sencillo, pero que te puede mostrar la manera más fácil de realizar una base de datos. Nos estamos viendo en la próxima grabación.